Sobreviví al cáncer porque Dios me habló, historia real que te hará llorar. Imagina estar a punto de rendirte. El cielo oscurecido, el silencio tan profundo que duele. Justo en ese instante, una voz suave resuena. No temas, yo estoy contigo. ¿Cómo reaccionarías si esa voz fuera real y surgiera en medio de tu tormenta más oscura? Ramón estaba a punto de abandonar todo, su familia rota, una enfermedad incurable, y nadie a su alrededor parecía escuchar sus gritos de auxilio. Sin embargo, una noche, al borde del precipicio, experimentó algo que cambió su vida para siempre. En lo más hondo de su desesperación, sintió un calor inexplicable en el pecho. No era el diagnóstico, no era su propia fuerza, era la presencia de Dios. Un mensaje ardiendo en su alma: estoy contigo todos los días. Como si el propio cielo hubiera bajado y se posara sobre él. Esa palabra trajo luz donde todo era sombra. Como una semilla que germina en medio del desierto, su fe comenzó a renacer. Cada día despertaba con el mismo susurro: mi gracia te basta. No una frase vacía, sino un clamor divino que sacudía su realidad. Esta es una historia real, conmovedora, y está llena de milagros pequeños y grandes. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, presta atención. Porque Dios habla, y esa voz transformó una vida que parecía consumida por el dolor. Bienvenidos a Cuando Dios habla, el lugar en YouTube donde compartimos historias verdaderas y poderosas que muestran cómo Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Si estás aquí, quizá estás buscando aliento, inspiración, una señal de que no estás solo. Hoy te traigo una historia increíble que demuestra cómo incluso en el momento más oscuro, Dios puede hablar directamente al corazón. Antes de sumergirnos, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para recibir nuevas historias cada semana, y darle like si esta historia toca tu corazón. Además, me encantaría saber, ¿desde qué país y ciudad me estás viendo? Déjalo en los comentarios abajo, será un honor conectar contigo. Estas historias están acompañadas de versículos bíblicos que resuenan con cada experiencia. No son solo narraciones, son testimonios vivos del poder de la Escritura. Y lo más hermoso, Dios sigue hablando hoy, a ti, a mí, a cada persona que lo busca con sinceridad. Así que prepárate para una historia que puede derribar cadenas invisibles, curar heridas antiguas y encender esperanza donde parecía que nada quedaba. A medida que escuchas, deja que estas palabras penetren en tu espíritu y despierten algo nuevo dentro de ti. El abismo del dolor. Ramón había sido un hombre común, trabajador, esposo fiel y padre de 2 hijos. Pero la vida, con su dureza implacable, le lanzó una prueba que parecía más grande que él, un diagnóstico que sonaba como sentencia: cáncer terminal. La noticia cayó como un rayo sobre su hogar ya fracturado. Su esposa, agotada emocionalmente por años de luchas y silencios, lo dejó semanas después del diagnóstico. Sus hijos, adolescentes confundidos, se distanciaron poco a poco. Ramón se encontró solo, enfrentando la enfermedad en una casa vacía y sin propósito. Cada noche era un infierno de pensamientos oscuros. Se sentaba frente a la ventana, mirando la calle vacía, preguntando en voz baja: Dios, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás? Pero no había respuesta. Solo el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj y su propia respiración. Un día, al regresar del hospital tras otra sesión de quimioterapia, se desplomó en el suelo de su sala. No tenía fuerzas. Lágrimas silenciosas le corrían por el rostro. En ese momento, sus ojos cayeron sobre una Biblia cubierta de polvo, olvidada en una estantería. Con manos temblorosas, la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ramón comenzó a llorar, pero esta vez no era solo por tristeza. Era por la sensación de ser escuchado, por una respuesta inesperada. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas. No porque su cuerpo estuviera mejor, sino porque su alma se había aliviado. Sentía que Dios le había hablado. Que esa palabra no era una casualidad, sino una cita divina. Al despertar, encendió una vieja radio que tenía en la cocina.
Una voz predicaba sobre la fidelidad de Dios en tiempos de prueba. Ramón se quedó inmóvil. El predicador leyó exactamente el mismo versículo de Isaías. Era imposible no notarlo. Algo estaba pasando. Por primera vez en meses, Ramón sintió esperanza. Decidió escribir ese versículo en una hoja de papel y lo pegó en la puerta de la nevera. Cada mañana lo leía en voz alta. No temas, porque yo estoy contigo. Era su promesa. Su ancla. Aunque la enfermedad seguía ahí, algo dentro de él había cambiado. Sentía que no caminaba solo. Y eso le dio una fuerza nueva, diferente a la física. Era fuerza espiritual, nacida de la certeza de que Dios estaba con él. Así comenzaba el renacer de un hombre que había perdido todo menos la fe. Y esa fe, sembrada con una sola palabra, empezaba a germinar en terreno árido. Porque cuando Dios habla, incluso el alma más herida puede volver a vivir. El susurro en la noche. Las semanas siguientes no fueron fáciles. El tratamiento seguía debilitando su cuerpo, y cada día era una lucha. Pero algo nuevo ardía dentro de Ramón, un deseo de volver a escuchar esa voz, esa paz que había sentido en su sala aquella noche. Empezó a leer la Biblia cada mañana. Al principio no entendía mucho, pero había algo en esas palabras que le daba vida. Era como si cada página estuviera impregnada de esperanza. Subrayaba versículos que le hablaban directamente, y oraba, aunque al principio fueran oraciones torpes y breves. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Ramón se arrodilló al lado de su cama. No pidió sanidad, no reclamó justicia. Solo dijo, Señor, háblame otra vez. Necesito oírte. Abrió la Biblia y sus ojos cayeron sobre 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era consuelo, era una instrucción, una verdad que traspasaba su lógica. Esa noche, en sueños, se vio caminando por un sendero oscuro, pero una luz lo guiaba. No veía quién era, pero sentía una paz inigualable. Al despertar, las palabras del versículo seguían resonando como un eco profundo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Al día siguiente, compartió su experiencia con una enfermera cristiana del hospital. Ella le sonrió con ternura y le dijo, Dios te está fortaleciendo. Él no te ha dejado ni por un segundo. Sus palabras fueron como aceite sobre sus heridas. Aquel fue el inicio de algo nuevo. Ramón comenzó a escribir un diario. No era para que otros lo leyeran, sino para recordar cada momento en que sintiera a Dios cerca. Lo llamó Mi conversación con el cielo. Escribía sobre sus miedos, sus dudas, pero también sobre los milagros cotidianos. Una sonrisa, una canción, un abrazo. Descubría que Dios le hablaba también en los detalles pequeños, no solo en grandes revelaciones. Una tarde, al salir del hospital, encontró una tarjeta pegada al parabrisas de su auto. Decía, Dios nunca llega tarde. No había firma, solo eso. Ramón apretó la tarjeta contra su pecho y sonrió con lágrimas. Esa noche escribió en su diario, Hoy, Dios me habló con una tarjeta. Me recuerda que su tiempo es perfecto. No necesito entenderlo todo. Solo confiar. Así, el susurro divino en la noche se convirtió en una melodía diaria para su alma herida. La semilla de la fe. Una mañana, mientras Ramón escribía en su diario, sintió una necesidad repentina de ir a caminar. Su cuerpo todavía débil protestaba, pero su espíritu parecía empujarlo hacia afuera. Tomó su chaqueta y salió al parque más cercano. Cada paso era lento, doloroso, pero estaba decidido. Mientras avanzaba, comenzó a repetir en voz baja, Señor, guíame. No sé por qué estoy aquí, pero tú sí lo sabes. Esa fue su oración. Simple, pero sincera. Sentado en una banca, una anciana se le acercó. Sin pedir permiso, se sentó a su lado y le dijo, No estás solo. Yo también estuve enferma. Y Dios me levantó. Ramón la miró con sorpresa. Ella sonrió y sacó de su bolso una pequeña cruz de madera. Llévala contigo, dijo. No es la cruz la que sana, es el recuerdo de que Jesús ya lo hizo por ti.
Ramón tomó el regalo con gratitud y emoción. En ese gesto sintió algo sagrado, como si Dios estuviera respondiendo otra vez. De regreso en casa, puso la cruz en su mesa de noche. Esa noche, antes de dormir, abrió la Biblia y leyó Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Era justo lo que necesitaba. Al día siguiente, despertó con una convicción diferente. La enfermedad aún estaba allí, pero su actitud había cambiado. Comenzó a hablar con otros pacientes en el hospital. Les compartía versículos, palabras de ánimo, y muchas veces simplemente los escuchaba. La semilla de la fe había sido sembrada con lágrimas, pero comenzaba a dar fruto. No en sanidad inmediata, sino en propósito. Ramón entendía que Dios estaba usando su dolor para consolar a otros. Con el permiso del hospital, organizó pequeños encuentros de oración en la sala de espera. Al principio eran solo 2 o 3 personas, pero pronto comenzaron a llegar más. La fe se multiplicaba. Un médico le dijo un día: «No sé qué estás haciendo, pero los pacientes que oran contigo parecen más fuertes, incluso clínicamente». Ramón sonrió. No era él. Era Dios obrando en lo oculto. La semilla había germinado. En medio del dolor, florecía la fe. Y no solo en Ramón, sino en todos los que escuchaban esa voz suave pero poderosa, la voz de Dios que sigue hablando a los corazones dispuestos. La tormenta que parecía no acabar. Aunque Ramón estaba fortalecido espiritualmente, su cuerpo seguía padeciendo. Las sesiones de quimioterapia lo dejaban exhausto, y los médicos no daban señales alentadoras. A veces, se sentía como si la fe no fuera suficiente para detener el deterioro físico. Una noche, sintió un dolor tan intenso que cayó al suelo de su habitación. Respiraba con dificultad. Llamó una ambulancia y fue internado de urgencia. Allí, en la fría habitación del hospital, la oscuridad quiso envolverlo otra vez. «Señor, ¿me estás sanando o me estás llevando?», preguntó con el alma hecha pedazos. El silencio fue largo, pero no vacío. Sintió que algo en su interior le decía: «Confía en mí, aunque no entiendas». Durante los días que siguieron, Ramón casi no podía hablar. Pero cada visitante, cada enfermero, cada doctor, escuchaba una música suave que salía de su celular, alabanzas reproducidas en bucle. Era su forma de resistir, adorando en medio de la tormenta. Un pastor local, que había oído su historia, fue a visitarlo. Se sentó a su lado, le tomó la mano, y leyó en voz alta Salmos 46, 1-2, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos». Ramón cerró los ojos y suspiró. Las enfermeras notaban algo extraño. Otros pacientes pedían estar en la misma habitación de Ramón. Decían que allí se sentía paz. Aún sin predicar con palabras, su presencia hablaba. Su fe se volvía contagiosa, silenciosa pero firme. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba los cristales del hospital, Ramón soñó con un campo verde. Corría, sin dolor, sin peso. Escuchaba una voz que decía: «Aún no es el tiempo, pero te estoy preparando». Al despertar, sonrió. No sabía si sanaría, pero sabía que no era el final. Los análisis médicos seguían siendo malos. Pero su alma estaba más viva que nunca. Empezó a escribir cartas para sus hijos, cartas llenas de amor, esperanza y fe. Les hablaba de un Dios que no abandona, que transforma el dolor en propósito. En una de esas cartas escribió: «Si algún día ya no estoy, no busquen respuestas en el sufrimiento. Búsquenlas en la presencia de Dios. Allí encontrarán la misma paz que me sostiene ahora». La tormenta no había terminado, pero Ramón había encontrado refugio. No en la ausencia del dolor, sino en la certeza de que Dios caminaba con él. Porque cuando Dios habla, incluso en el silencio del hospital, su voz puede calmar la tempestad del alma. El alba de la esperanza. Fue durante una revisión inesperada que los médicos notaron algo inusual. Uno de los tumores había reducido su tamaño. No lo entendían, no había explicación científica. Ramón escuchó la noticia con calma, pero en su interior sabía que era una señal. No gritó, no lloró.
Solo cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, Señor. Sea cual sea el resultado final, ya me has sanado por dentro». Su fe no dependía del diagnóstico. Su alma ya estaba viva. Días después, su hija mayor fue a visitarlo. No se habían visto en meses. Al entrar en la habitación y ver a su padre sonriendo, quebró en llanto. «Papá, no sé qué te pasó, pero pareces otro». Ramón la abrazó fuerte y respondió: «Me encontré con Dios». Esa visita cambió todo. Ella volvió con su hermano, y juntos comenzaron a pasar más tiempo con Ramón. Aquel cuarto de hospital se transformó en un altar de reconciliación. Lágrimas, abrazos, perdón. Dios no solo estaba sanando un cuerpo, sino un hogar entero. Una noche, mientras oraban juntos, Ramón leyó Salmo 30:5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y al terminar, dijo: «Hoy empieza mi mañana». Sus hijos sonrieron, y el cuarto se llenó de esperanza. En cuestión de semanas, su estado se estabilizó. Aunque no se hablaba de cura total, su cuerpo respondía. Pero más importante aún, su espíritu influía en todos los que lo rodeaban. Enfermeros, pacientes, familiares, todos querían saber qué era eso que lo mantenía en pie. Ramón comenzó a grabar vídeos cortos desde su cama. Mensajes de fe, de lucha, de amor. Los subía a redes con ayuda de sus hijos. Su testimonio tocó corazones en distintas partes del mundo. Personas enfermas escribían diciendo que les daba fuerza para seguir. «No soy yo», decía Ramón en uno de esos vídeos. «Es Dios hablando a través de mi historia. Yo solo soy una voz que aprendió a escuchar». Las vistas crecían, pero él no buscaba fama. Su única intención era sembrar fe donde antes había desesperanza. Un médico le dijo: «Ramón, no sé si esto es un milagro, pero lo que veo no lo había visto antes». Y él respondió: «Sí, doctor, es un milagro. Porque el mayor milagro no fue en mi cuerpo, sino en mi corazón». Así, entre tubos, oraciones y sonrisas, llegó el alba para Ramón. No sabemos cuánto tiempo más vivió, pero lo que sí sabemos es que cada día fue vivido con propósito. Porque cuando Dios habla, la esperanza renace incluso en el lecho del dolor. La historia de Ramón no trata solo de una enfermedad, ni de un milagro físico. Es una historia sobre escuchar la voz de Dios en medio del caos, sobre permitir que Él transforme el sufrimiento en propósito y el dolor en consuelo. Ramón nos enseñó que la verdadera sanidad comienza en el corazón. Si esta historia tocó tu vida, te invito a reflexionar: ¿en qué momento sentiste que Dios te habló? ¿Qué palabra te sostuvo en tu noche oscura? Compártelo en los comentarios. Queremos orar contigo, celebrar contigo y recordarte que no estás solo. Dios sigue hablando hoy. No olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y por favor, cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. Gracias por ser parte de esta comunidad donde las palabras de Dios cobran vida. Hasta la próxima historia, aquí, en Cuando Dios habla.